Bienvenido de nuevo. Nos acompaña Gilbert Doctorow, historiador y analista de asuntos internacionales, para hablar sobre cómo la guerra en Irán está afectando a Rusia. Gracias por volver al programa. Es un placer. Hay mucho debate sobre cómo la guerra de Irán afecta a Rusia. Algunos dicen que es una oportunidad para ellos, ya que se desvían defensas aéreas y armamento, y la atención internacional se desplaza a otros lugares. Otros señalan los precios de la energía. Quienes son más críticos y sostienen que no es de interés para Rusia, se centran en la inestabilidad y en la posibilidad de que Irán quede fuera de juego. Pero si se observa desde otro ángulo, cómo los rusos perciben a Estados Unidos como negociador, cómo ven la guerra de desgaste y de agresión, algunos podrían pensar que quizá también deberían haber restablecido su propia capacidad de disuasión. ¿Cómo evalúas la forma en que la guerra de Irán está configurando el discurso dentro de Rusia? Estoy completamente de acuerdo con este segundo conjunto de impactos que has descrito. Es decir, no se trata de si los rusos se beneficiarán de los precios más altos del petróleo o de si los europeos vendrán suplicando por gas. Esas son cosas insignificantes. El verdadero problema es el cambio de mentalidad entre las élites de Moscú. Están completamente conmocionados. Lo que vieron fue un escenario de desastre para la propia Rusia, y eso hizo que muchos se soltaran la lengua. Ha habido un gran y polémico debate en la comunidad de comentaristas sobre el señor Putin como el único adulto en la sala. El señor Putin, el hombre que nos está salvando el cuello porque no responde con violencia a las provocaciones, y así sucesivamente. Entre mis compañeros hay mucha gente que considera al señor Putin como un regalo de Dios para la humanidad. Yo no soy uno de ellos. Esta es una situación que se ha desarrollado con el tiempo. Hice observaciones durante 4 años y he llegado a conclusiones. Pero que yo haya llegado a conclusiones no es lo relevante. Que los rusos hayan llegado a conclusiones, eso sí es muy relevante. Verás, trabajé para una gran empresa llamada ITT en los años 80. Teníamos fábricas por toda Europa, y mi trabajo como director de país consistía en reunirme con sus responsables de exportación y el personal técnico de las fábricas en esos distintos lugares y debatir nuestra estrategia en los mercados de los que yo era responsable, que en aquel momento eran Yugoslavia y Polonia. Visité Suecia varias veces al año. Vendían unos equipos de radio muy interesantes y de alta tecnología a Yugoslavia. Yo era uno más. Almorzábamos en el comedor, no en las salas de los directivos, y charlábamos. Todo iba bien. Estaban contentos con la vida, satisfechos con el país y demás. Luego asesinaron a Olof Palme. ¿Y sabes qué pasó? Esos mismos que pensaban que todo iba bien en su país dijeron, por fin se cargaron al hijo de puta. De eso trata el conformismo. Gower Grace producirse King Great Chief Race, como encender y apagar una luz. Las personas que tenían sus dudas sobre la sensatez del enfoque de ir despacio, negociar un acuerdo, mantener a los estadounidenses separados de los europeos, es decir, todas las características de la política del señor Putin, ahora han recibido una descarga eléctrica porque han visto hacia dónde conduce todo eso. Vieron en lo que Trump ha hecho con Irán lo que Trump puede hacer con la misma facilidad con Rusia. Ya sabes, todos comentamos el intento de asesinato contra Putin hace 1 o 2 meses en su residencia de Valdai. Todos los drones entrantes fueron derribados. Todo el mundo estaba contento y se lo tomaron a la ligera. Algunas personas se lo tomaron a la ligera. Pero creo que cuando vieron lo que le ocurrió al ayatolá, los rusos con una mentalidad seria dejaron de tomárselo a la ligera. El señor Putin no siempre está en Valdai, rodeado por la mejor defensa antiaérea del mundo, ni siempre en el Kremlin.
Así que, si los estadounidenses quisieran llevar a cabo un ataque de decapitación contra Rusia, con Putin y todos sus compañeros, podrían hacerlo. Y eso caló hondo. Los rusos se asustaron mucho y se preguntaron, ¿qué demonios está haciendo el señor Putin? Cuando vieron cómo, en 3 días, Trump había destruido prácticamente el liderazgo superior militar y civil, las defensas aéreas y gran parte de la infraestructura crítica, puertos, instalaciones y demás. ¿Y qué estás haciendo? ¿Por qué Putin no está haciendo eso en Kiev, en Leópolis, en Dnipro y en todas las demás ciudades donde hay centros de mando, control y toma de decisiones, que Putin, desde el inicio de la operación especial, dijo que serían atacados si se cruzaban las líneas rojas? Esas líneas rojas se cruzaron y se cruzaron una y otra vez. Tú y yo hemos hablado de los 3 componentes de la disuasión, de los cuales probablemente el menos importante es el equipo militar. Y el más importante es la voluntad y la disposición de dejar claro al adversario tu determinación de usarlo. Eso es lo que ha faltado. Como ejemplo, en el programa nocturno de Vladimir Solovyov de hace 2 noches, surgió el tema en el debate del panel. El panel estaba completamente en contra de todo lo que habían sido las políticas de Putin. Se dijo todo, excepto que no se mencionó el nombre de Putin. Pero todos entendieron, cualquier persona madura lo entendió, de quién estaban hablando. Y dijeron, Dios mío, ¿cómo estamos llevando a cabo negociaciones con Witkowitz, al mismo tiempo que los aviones espía estadounidenses están en la costa del Mar Negro, en la costa del Mar de Barents y a lo largo de todas nuestras fronteras? Y sabemos para qué sirven, para preparar un ataque preventivo, igual que hizo Estados Unidos contra Irán. ¿Por qué no los derribamos? Hombre, derribamos el U-2, capturaron a Gary Powers. ¿Por qué no derribamos estos? Ya sé que vas a objetar que están en aguas internacionales. ¿Y qué? Así que si están a 1 kilómetro de la frontera, ¿y qué? ¿Quién va a poder decir que no cruzaron al territorio ruso? Nadie. ¿Y qué va a hacer Estados Unidos al respecto? Nada. Absolutamente nada. Así que, mientras los rusos están furiosos, ¿qué está haciendo su gobierno para protegerlos? Y creo que el puño aflojó los labios. Nunca había escuchado un programa como el de hace 2 días, y probablemente no escuche otro así en un tiempo. Porque al día siguiente, el mismo Solovyov empezó con un soliloquio de 20 minutos sobre cómo nuestro presidente trabaja incansablemente por la nación. Se queda despierto hasta las 3 de la mañana haciendo el trabajo del Estado. Es como un monje, es como un santo. No seguiré, ya te haces una idea. Hizo referencia al lacayo en jefe, el periodista Zarubin, que tiene un programa llamado Kremlin, Moscú, Kremlin, Putin, que lleva emitiéndose quizás 5 años y es el ejercicio más despreciable de culto a la personalidad. Y aquí Solovyov de repente lo elogiaba, oh nuestro maravilloso periodista. Por supuesto, Zarubin es un protegido tanto de Kiselyov como de Solovyov, y el programa es horrible. Está llevando a Rusia en una dirección completamente equivocada. En fin, todo esto salió a la luz el día anterior. Críticas, cuando justo ayer le lamían los pies a Putin. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué ocurría dentro y alrededor del Kremlin? Y tuvimos la primera pista, tú y yo hablamos de esto, creo, en noviembre o diciembre, cuando Sergei Ryabkov, el viceministro de Asuntos Exteriores, tenía una expresión muy sigilosa durante una entrevista. Dijo que el espíritu de Anchorage se había agotado, que seguir negociando no tenía sentido y que la guerra se decidiría en el campo de batalla. Fue reprendido de inmediato. No creo que fuera Peskov quien hiciera comentarios al respecto, pero poco después Lavrov, su jefe y ministro, hizo algunas observaciones críticas. Bueno, el tiempo pasa y el pensamiento cambia. Como sabes, en las últimas semanas el propio Lavrov ha sido muy crítico con la idea de continuar las negociaciones.
Así que hay una guerra en curso. Tengo muchas esperanzas de que el señor Putin esté a la altura del desafío como buen político, escuche los mejores consejos de sus colegas y no persista en una política que está llevando a Rusia a la ruina. Ahora bien, ¿por qué deberíamos tú y yo preocuparnos de que Rusia se encamine hacia la ruina? Porque sería también nuestra ruina. Si Rusia no ejerce su capacidad de disuasión, bueno, de un modo u otro, el señor Putin no estará en el cargo para siempre. Y de un modo u otro, ya sea que salga con los pies por delante o caminando, otra persona tomará el relevo e intentará compensar todo esto. Una vez más, solo en la última semana, escuché comentarios en ese mismo programa que nunca habría imaginado que se dijeran sobre Gorbachev. With respect to Gorbachev, they said openly that he was a traitor. Dijeron abiertamente que era un traidor, no un equivocado, un traidor. Y un traidor porque retiró las tropas rusas de Alemania y Europa Central sin obtener ninguna concesión a cambio, sin exigir la disolución disolvió el Pacto de Varsovia y debería haber pedido la disolución de la OTAN. No lo pidió. Nunca había oído que llamaran traidor a Gorbachev en la televisión estatal, pero lo hicieron la semana pasada. Ese es el destino al que se enfrentará el señor Putin dentro de X días, semanas o meses, cuando si es necesario escuche a la razón y a los mejores consejos de su equipo profesional serio. Sí. Bueno, es difícil negarlo, aunque el elemento disuasorio, por supuesto, ya hemos hablado de esto en el pasado, se ha debilitado claramente. Si piensas en la Guerra Fría, habría sido completamente impensable que los estadounidenses o los soviéticos se atacaran directamente. Siempre había algunas guerras por delegación, bueno, al menos semi-indirectas. Ya sabes, los soviéticos ayudaron a los vietnamitas y los estadounidenses tuvieron, supongo, un papel mucho mayor en Afganistán contra los soviéticos. Pero existían ciertas reglas establecidas. ¿Dónde está el límite entre una guerra por delegación y una guerra directa? Tuve una conversación con John Mearsheimer y él vino a decir algo así como, Glenn, ¿por qué la llamas una guerra por delegación? Cruzamos ese límite hace mucho tiempo. Esto ya es una guerra directa. Y simplemente tengo la sensación de que cuanto más se prolonga una guerra, más cambian Boris Hevang to force youth. The rules of proxy war changes as we remember from the beginning. Como recordamos desde el principio, enviar los Abrams fue algo problemático. Realmente no podíamos hacerlo. Los HIMARS no eran adecuados. Los F-16, como dijo Biden, bueno, eso sería la Tercera Guerra Mundial. Y luego, ya sabes, avanzamos hasta ahora y vemos ataques de largo alcance dentro de Rusia. Contratistas estadounidenses apretando el gatillo, lanzando misiles estadounidenses contra objetivos dentro de Rusia, seleccionados por la inteligencia estadounidense, como dijiste, con drones estadounidenses volando a lo largo de la costa del Mar Negro, identificando esos objetivos. Y ya sabes, hace poco tuvimos la conferencia de seguridad de Múnich y vi al canciller alemán sentado allí, jactándose de cómo nosotros, en la historia del mundo, hemos infligido costes y bajas incalculables a Rusia. La primera ministra danesa sostenía que tenemos que eliminar todas las líneas rojas y empezar a atacar en profundidad dentro de Rusia. Esto es retórica de guerra. Y ya sabes, se justifican con estos argumentos morales, como, bueno, está justificado por esto o por aquello. Pero en el mundo real, lo que están haciendo es, básicamente, erosionar aún más la capacidad de disuasión de Rusia. No solo se puede atacarlos abiertamente, sino además restregárselo en la cara, diciendo que hay que golpear aún más fuerte. Y esta idea de que la contención de Rusia ha envalentonado a Occidente, quiero decir, eso difícilmente es propaganda rusa. Puedes revisar nuestros propios medios y dirán, bueno, ¿por qué no podemos enviar más armas? Los rusos tenían muchas líneas rojas, al final nunca hacen nada. Así que la contención se interpreta claramente como debilidad, y eso también es muy malo para nuestro lado, porque en algún momento los rusos tendrán que hacer lo que hicieron los iraníes. La gente se sorprendió mucho con los iraníes.
¿Por qué están atacando todas las bases estadounidenses? Bueno, no puedes simplemente dejar que los estadounidenses los bombardeen cada 6 meses. Si no logran un cambio de régimen, simplemente lo posponen, hacen una pausa y vuelven a intentarlo 6 meses después. Quiero decir, si le concedes al adversario este nivel de control sobre la escalada, cuándo empezar una guerra, qué es un objetivo aceptable, cuándo retirarse, cuándo terminar la guerra y cuándo volver a ella, al final perecerás. Y creo que esta es una lección peligrosa que los rusos están aprendiendo, y es peligrosa para nosotros. Es hora de que recuperen su capacidad de disuasión. La ironía, creo, es que en la OTAN siguen soñando despiertos con construir una oposición a Putin. Pero la oposición, aquellos que argumentan, y lo han estado diciendo durante los últimos 20 años, sostiene que podría ser demasiado moderado, demasiado liberal, que tiene un exceso de optimismo respecto a la posibilidad de integrarse con Occidente, especialmente desde 2014. ¿Por qué no se está preparando más para la guerra? La OTAN no busca un acuerdo, busca fortalecer un ejército ucraniano. Esto es lo que decían sus generales y también lo que afirmaban comentaristas militares muy influyentes. Parece una imprudencia, pero no veo ningún comentario crítico. Si hubiera algún comentario crítico sobre esto, sobre los incentivos que se están creando en Rusia, sería censurado en Occidente como comentarios prorrusos. Pero esto es algo que debería aterrarnos. El hecho de que Rusia considere que su capacidad de disuasión se ha desperdiciado, tirada por la borda por ser demasiado débil, y que ahora sea casi una cuestión existencial, hace que haya llegado el momento de reconstruirla. Y por supuesto, los ataques a Irán. Quiero decir, ¿por qué no harían Estados Unidos o la OTAN un ataque de decapitación contra Rusia? Puede que no hicieran nada. Es decir, esto es realmente extraño. O no extraño, sino absurdo, que hayamos llegado hasta este punto. Pero, ¿cómo crees que los rusos podrían intentar ahora reafirmar su capacidad de disuasión? Porque veo que su retórica está cambiando claramente. Cada vez más empieza a sonar un poco como Dmitry Medvedev, que ahora quiere una postura muy dura hacia Occidente. Fue una crítica devastadora de la política exterior y militar de Putin. Está en la televisión estatal rusa. Mi entrevista de ayer con el juez napolitano, en la que abordamos muchos de estos temas, fue traducida al ruso 2 horas después. Estaba en YouTube. Esto no ocurre por sí solo. Rusia mantiene un control bastante estricto sobre sus medios. Como mencioné hace un momento, el señor Saviov se vio obligado a retractarse, lo cual es una señal, por desgracia, como me escribió un lector, de que no está escuchando ni dispuesto a hacer concesiones o cambiar de rumbo. La gente piensa, Rusia tiene una vertical de poder. Espera un momento. ¿Qué pasó con el señor Gorbachev? Fue arrestado. Podría haber tenido un destino bastante miserable si no hubiera sido por los patriotas de Moscú que se enfrentaron a los tanques y revirtieron la destitución del presidente. ¿Por qué no pensamos que algo así sea posible hoy en día? No por unos canallas, sino por verdaderos patriotas que aparten a un hombre que simplemente ya no está a la altura del cargo. Ahora bien, no estoy dando recomendaciones a nadie, pero ignorar esto sería un fracaso en nuestro deber como analistas, como personas que entienden cómo funciona Rusia. Y en algún momento de esta discusión omití mencionar a Alexander Dugin. Nunca he sido un gran admirador de Dugin. No creo que sea un filósofo de gran calidad, pero eso es solo mi opinión personal. Mucha gente tiene una gran opinión del señor Dugin. En su momento se dijo que era un asesor cercano del presidente Putin, pero eso no significa gran cosa. A muchos se les ha llamado asesores cercanos. Dugin es conocido en el mundo occidental en general por la tragedia de su hija, que fue asesinada hace 4 años, en lo que probablemente fue un intento de matarlo a él, pero que acabó con su vida. Ella era una periodista activista, una rusa patriota y una feroz crítica de Ucrania. Eso es incidental.
La cuestión es que todo el mundo sabe quién es Dugin desde entonces, y desde ese momento Dugin se ha vuelto intocable en Rusia. Tal vez el señor Putin pueda hacer callar a Solovyov, pero desde luego no puede hacer callar a Dugin. Y Dugin publicó un ensayo hace un par de días en el que decía algo muy parecido. Eso es lo que escuché en Solovyov, una crítica demoledora de todo lo que Putin está haciendo con esta guerra. Lo único es que no mencionó a Putin específicamente, pero todo el mundo sabe a quién se refería. Así que algo se está gestando, y no creo que Putin pueda mantenerse en el poder si sigue siendo terco y no hace lo que debe hacer para que Rusia sobreviva. Plantea la cuestión de cómo ven el tema de la diplomacia, porque lo que ha demostrado la última semana es que ya no hay reglas. Todas las reglas han desaparecido. Y con Irán, esto debería haber sido evidente hace mucho tiempo. Pero ya sabes, el secuestro de Maduro también causó conmoción. No es normal entrar y secuestrar presidentes. Y con los iraníes, el hecho es que primero fueron los estadounidenses quienes se retiraron del Chapala, el acuerdo nuclear. Recess time, dramatic surprise in junio, y Vladimir Medvedev. Y seguramente los rusos deben ver ciertos paralelismos, porque en 2014 los gobiernos europeos negociaron un gobierno de unidad en Ucrania, que se suponía debía alejarse de Yanukovych y reunir a la oposición para encontrar un compromiso. Y de nuevo, eso fue derrocado. Luego tuvieron Minsk, que simplemente se aprovechó. Como dijo Angela Merkel, fue una oportunidad para ganar tiempo y construir un ejército ucraniano. Tuvieron Estambul, con el sabotaje allí. Y, por supuesto, ahora estamos viendo declaraciones muy abiertas de muchos líderes occidentales sobre una guerra larga. E incluso ahora, tengo la impresión de que Estados Unidos ya no busca realmente poner fin a la guerra. Creo que solo quieren transferir la propiedad a los europeos, especialmente el coste, y también los drones. Recuerda que, en los primeros ataques, los que fueron introducidos de contrabando en Rusia se usaron para atacar su disuasión nuclear. Luego ocurrió lo mismo con los iraníes durante el primer ataque sorpresa contra ellos. En algún momento, sin embargo, si yo asesorara al gobierno ruso, empezaría a ser muy escéptico sobre si aquí hay alguna autenticidad o si se trata de una buena fe. Ya no lo parece. Y sobre todo ahora, están relacionándose con otras partes del mundo. No parece que haya diplomacia alguna. No hay disposición a hacer concesiones. Se suponía que debía alcanzarse un acuerdo, como dijiste, en Alaska, pero todo ese espíritu se abandonó por completo. Volvieron de Alaska diciendo, bueno, de acuerdo, no habrá un alto el fuego. En su lugar, abordaremos los problemas de fondo. Y luego, una semana después, casi justo después de reunirse con los europeos, volvemos a hablar de un alto el fuego. Sabes, voy y vengo tantas veces que pierdo la cuenta. Pero ¿cómo ves ahora el interés por la diplomacia, ahora que está en Moscú, ahora que se enfrenta, supongo, a una fuerte oposición? Bueno, creo que la diplomacia está envenenada ahora para cualquier ruso razonable, objetivo y patriota. Y si el señor Putin persiste en esto, no veo cómo podrá mantenerlo unido. Es tan evidente que los estadounidenses son hipócritas, completamente indignos de confianza. Y el problema con la escapada de Maduro es que alimentó la arrogancia latente de Pete Hegseth, los tipos del Pentágono y el llamado senador estatal Marco Rubio. Estaban convencidos de que ahora podían hacer cualquier cosa, de que podían cambiar la realidad. Y ese ha sido un cambio muy peligroso en la política exterior estadounidense. El señor Trump se dejará llevar por la corriente cuando parezca que se mueve en una dirección que le gusta. Así que dejó de ser un presidente de paz y no tiene ningún problema en ser un presidente de guerra. Ahora, en Rusia, el impacto de esto fue devastador. Pero también hemos estado hablando de otra dimensión, China. China no aparece por ninguna parte.
Se suponía que el equipo chino salvaría el cuello de los iraníes. ¿Qué pasó con él? Mis colegas, que son expertos militares, hablaban con entusiasmo de la ayuda china a Irán justo la semana antes del ataque. Los estadounidenses están recibiendo una paliza. Absolute step. El primer día, Estados Unidos estableció un control aéreo total sobre Irán. Así que o bien hay algo mal con el equipo chino, no funciona en absoluto, o algo faltaba en lo que suministraron, o quién sabe qué. Pero creo que la opinión de los rusos sobre los chinos como un aliado importante en su competencia con Estados Unidos se fue por el desagüe después de los ataques estadounidenses a Irán. Ese es un cambio muy grande. Putin había contado con cierto apoyo de los chiíes. Olvídalo. Eso ya es historia. Lo que el señor Trump ha hecho con su ataque a Irán lo ha cambiado todo en las percepciones de los rusos y de su aparato de política exterior. Y bueno, eso saldrá a la luz, no hoy ni mañana, pero a corto plazo saldrá. Y creo que creará una ola imparable que el señor Putin no podrá resistir. He visto informes en los medios europeos que dicen que cada vez que Rusia golpea con fuerza a Ucrania con sus drones, los comentarios suelen ser, esto enfadaría a Trump. Puede que Putin haya cometido un error. Es muy extraño. Quiero decir, los estadounidenses están profundamente implicados en esto. Los estadounidenses siguen atacando a Rusia, están en guerra con Rusia, y sin embargo un ataque ruso contra el representante estadounidense, no podemos hacer eso porque podría enfadar al señor Trump. Es muy extraño que se perciba así. Parece que estamos muy cerca de una posible guerra directa, y lo presentan como si el primer objetivo de Rusia debiera ser asegurarse de complacer a Trump. Me pregunto si los rusos ven lo mismo, que Putin no solo está siendo cauteloso y librando una guerra de desgaste, sino que también está demasiado preocupado por lo que Trump pueda pensar de él. Porque Trump está jugando a estos juegos de todos modos, viendo qué bando se inclina más ante su voluntad y contra quien menos se incline, dirigirá su ira en la otra dirección. De este modo consigue que todos, ya sabes, bailen a su son. ¿Pero ves eso como un problema clave? ¿O simplemente una guerra de estructuras en strin urbana o separadas? Porque al tener una guerra de desgaste en la que dos bandos se enfrentan cara a cara y se golpean mutuamente, no solo está causando enormes bajas en Ucrania, sino que las bajas en Rusia también están aumentando. Quiero decir, esto no puede ser popular. Muchos jóvenes valiosos han muerto. Así que ¿cómo? No lo sé. Puedo entender por qué la guerra de desgaste puede parecer muy sombría para muchos en Rusia. Pero, ¿es esto? ¿Cuál de estos factores es simplemente una aversión a esta guerra de desgaste que ya dura 4 años? ¿O se trata del hecho de que están, esencialmente empezando a inclinarse demasiado ante Trump, como los europeos? ¿O cómo lo ves tú? Como dije, el mayor detonante aquí es el cambio de mentalidad entre los analistas serios y la clase política que aparece en estos programas de debate. Están empezando a ver la vulnerabilidad de Rusia y que se está exponiendo al tipo de ataque que Estados Unidos llevó a cabo contra Irán. He oído que hay mucha gente, personas con base en Teherán, que dice, no es tan grave. En realidad hemos atacado una emisora de televisión. Escucha, no soy un experto militar, pero desde luego respeto a los expertos militares rusos que no tienen motivo para ofrecer una versión sesgada. No hay ningún favor que ganar. Y cuando uno de los más responsables de ellos apareció en 60 Minutes hace 2 o 3 días, con el rostro ceniciento, dijo, los iraníes han perdido la guerra. Y explicó por qué, cómo todo se está degradando allí. Tarde o temprano, muchos de esos depósitos de misiles se agotarán. Y dijo, no estoy siendo un defensor de Trump, solo te estoy diciendo cómo son las cosas. Ahora, antes de que nuestros espectadores se depriman demasiado, déjame explicar.
No estoy de acuerdo con las conclusiones generales a las que llegó. Sí, desde un punto de vista militar, claro, Irán ha perdido la guerra. Y del mismo modo, si quieres darle la vuelta, desde un punto de vista militar, Rusia ha ganado la guerra. ¿Y qué se obtiene con eso? Sabemos que ahora mismo no obtienen mucho en Rusia. Y Estados Unidos tampoco obtendrá gran cosa por haber logrado una victoria militar si los iraníes persisten con lo que es su baza ganadora, la guerra económica y política. Which is economic and political warfare. By that I mean closing the straits of Hormuz. Con eso me refiero a cerrar el estrecho de Hormuz, cortando a Europa y a otros grandes importadores de gas natural y petróleo de alrededor del 20% del suministro mundial. Ya hemos visto cómo en Europa el precio del gas natural se ha disparado. Y justo en el momento en que Europa debería estar comprando para la próxima temporada, todos tienen miedo de hacerlo, porque los precios están descontrolados. Eso es solo el principio. Llevamos apenas unos días del cierre de la producción y las exportaciones de Qatar. Y con el petróleo, la historia es la misma. Los iraníes confían en la derrota política de Trump y creo que tienen algo muy serio entre manos. En su discurso sobre el estado de la nación, Trump se jactó de que la gasolina en las gasolineras de Estados Unidos había bajado a $2 o incluso menos por galón. Bueno, creo que hoy está en unos $3,50 y va a subir hasta 5 o 6 en cuestión de unas pocas semanas. Aunque Estados Unidos es entre un 85% y un 90% autosuficiente en petróleo, no es suficiente. Los productores del país exportarán para satisfacer la demanda a precios mucho más altos, y habrá escasez que hará subir los precios en el mercado interno. Así que el señor Trump va a quedar devastado políticamente cuando sus palabras de hace una semana resulten ser insensatas. Y los estadounidenses son muy sensibles a los precios de la gasolina. Así que ese es un aspecto del cierre del estrecho de Hormuz. El otro elemento es destruir las economías de los estados del Golfo, que han albergado todas esas bases militares estadounidenses. El ataque a la refinería en Arabia Saudí no fue masivo, no fue un misil hipersónico, solo unos drones, pero cumplió su objetivo. La dejó fuera de servicio. Y es precisamente por razones como esa que los saudíes aceptaron restablecer las relaciones diplomáticas con Irán. Eso fue hace aproximadamente un año, quizá año y medio, con mediación china, porque querían desvincularse de la guerra civil en Yemen. No, eso es Arabia Saudí, eso es lo de menos. Estamos hablando de recursos, yo estoy mirando toda la economía de allí. Estuve en Dubái, probablemente tú también hayas estado. I was in Dubai. You've probably been there also. And you know that 80% of all of the international... Y sabes que el 80% de todos los negocios internacionales, que es de lo que tratan todos esos rascacielos de Dubái, está dirigido por expatriados de diversos lugares. Muchos británicos, unos 130,000, solicitaron a su gobierno poder largarse de allí. He pasado por periodos de cambio como este. En 1988, durante el gran desplome en Rusia, vi cómo esos cambios abruptos y muy adversos provocaron transformaciones drásticas de política a nivel de consejo en las grandes corporaciones. Con o sin razón, incluso si la recuperación pudiera llegar en 2 o 3 años, las empresas occidentales detrás de todas esas elegantes oficinas en Dubái, Abu Dhabi y el resto van a cerrar. Los precios de todos esos fabulosos apartamentos en Dubái se hundirán en cuestión de semanas. Se desmoronarán porque literalmente están construidos sobre arena. Y ese es el punto que los iraníes están señalando. Van a paralizarlos con solo unos pocos drones, ni siquiera tienen que molestarse en usar sus misiles hipersónicos. La gente decía, oh, ¿por qué lo llamas terrorismo? Las incursiones en hoteles y edificios de oficinas y demás, todas estaban dirigidas contra agentes de la CIA y otros militares que se encontraban en esos lugares. Tonterías. Eso sería válido si realmente hubieran matado a alguien. Hubo ventanas rotas y algunos incendios, y ya hay 130,000 británicos huyendo, dirigiéndose a las colinas. De eso trata el terrorismo, del cambio en la psicología del público en general.
Lo han conseguido y lo volverán a hacer, y el señor Trump estará acabado. They've done it, and they will do it, and Mr. Trump will be finished. Yeah, if the condemnation of Iran's Sí, la condena a Irán es un poco interesante, porque los ataques que llevaron a cabo fueron bastante contenidos. Quiero decir, si miras lo que están haciendo los estadounidenses, con la ayuda de los estados del Golfo, de forma indirecta, parece casi un bombardeo masivo. Quizá eso sea una pequeña exageración de Teherán, pero aún así, están lanzando bombas enormes ahora en zonas pobladas en pleno centro de la ciudad. Ya sabes, Irán no ha hecho nada parecido contra sus vecinos todavía. Así que aún les queda mucho margen en la escala de escalada. Pero estoy muy de acuerdo. Estos reinos del Golfo, la falta de población autóctona, la cantidad de extranjeros, lo que eso significa para los precios inmobiliarios, la dependencia del petróleo y la energía, todo eso importa. Quiero decir, todo esto puede cerrarse rápidamente, como ya ha ocurrido. Así que si esto en particular se prolonga, va a producirse un cambio enorme allí. Es decir, los aliados más cercanos de Estados Unidos en la región se desmoronarán, se vendrán abajo. Y de nuevo, las repercusiones son difíciles de predecir. Pero, en cuanto a, solo como última pregunta, en cuanto al posible apoyo directo o indirecto de Rusia a Irán, ¿qué crees que están haciendo actualmente los rusos por los iraníes? Porque el apoyo de los chinos y los rusos parece tibio, o al menos reacio al riesgo. Supongo que les están proporcionando algo de inteligencia, probablemente algunas defensas aéreas y otras armas. Pero ahora que la guerra también se está extendiendo, hoy vi que un dron supuestamente procedente de Irán impactó en Azerbaiyán. Se habló de un misil que se dirigía hacia Turquía y que fue interceptado. De nuevo, no estoy seguro de cuánto de esto es real o si simplemente pretende ampliar la situación de la coalición. Pero ¿cómo ves la posibilidad de implicar a Rusia en mayor medida? Por supuesto, no lucharían contra los estadounidenses, pero ahora que los estadounidenses van a utilizar a los kurdos, ¿podrían los rusos hacer lo que hicieron por Siria en 2015 y ayudar al menos a eliminar a los aliados de Estados Unidos? Es que lo más aterrador de esta guerra es en cuántas áreas podría escalar, no solo en cuanto a cómo Rusia lucharía contra Ucrania y la OTAN a partir de ahora, sino también en cómo podría verse arrastrada al Oriente Medio. Esto plantea otra dimensión importante, el impacto que el ataque estadounidense a Irán ha causado entre el estamento de política exterior en Rusia. Ven la debilidad de Irán y su fracaso a la hora de concluir el pacto de defensa mutua con Rusia, que los rusos deseaban, remontándose al otoño de 25. Los rusos lo querían e Irán no. Lo único que se puede sacar de la ecuación es que no hay ningún sentimiento de culpa ni de vergüenza en el estamento de política exterior ruso por su fracaso en proporcionar ayuda material a Irán hasta ahora, ni por su falta de voluntad para hacerlo en el futuro. ¿Y por qué digo esto? Porque ven en Irán exactamente su propio problema. Por eso esto es una indicación tan terrible de lo que está mal en la forma en que se gobierna Rusia. Y en cierto sentido, en un sentido muy limitado, pero ahora mismo terriblemente importante, por Vladimir Putin. Es decir, la tolerancia de larga data hacia los zapadniki, los occidentalizadores, los liberales con L mayúscula, dos de los cuales, desde el punto de vista de los rusos patriotas, siguen estrangulando a Rusia y frenándola en la guerra. A saber, Nabiulina, una liberal con L mayúscula al frente del Banco Estatal, y el ministro de Economía. Esos son los liberales. ¿Y cuál es el problema con Irán? Los liberales. Si retrocedemos dos años y medio, Irán tenía un primer ministro favorable a Rusia, Raisi, y tuvo un desafortunado accidente de helicóptero. No fue un desafortunado accidente de helicóptero, fue un asesinato del Mossad y el MI6. Un hombre que estaba dispuesto a hacer un pacto con Rusia fue destituido.
En su lugar acabó llegando Besashvili, un eslabón débil, dejémoslo claro, y un Zapadnik, un hombre mucho más interesado en llegar a un acuerdo con Estados Unidos y lograr el levantamiento de las sanciones que en formar un pacto de defensa con los rusos o resistir una nueva agresión estadounidense contra su país. Ha habido demasiados iraníes simpatizantes de los Estados Unidos y antipatéticos hacia Rusia como para hacer lo que era necesario, que era un pacto de defensa con Rusia. No se concluyó en diciembre, así que los rusos no le irán. Muy me memor a tema para terstovo esto superse como Finland. Puede que tú y yo no lo supiéramos, pero te aseguro que los rusos sí lo saben. Y eso no los hace especialmente comprensivos con Irán. El hecho de que Irán se negara a concluir un pacto de defensa mutua selló la relación. Muchos de nosotros estábamos esperando, y no diré que yo no fuera uno de ellos, con cierta esperanza de que los rusos intervinieran. No, no lo hicieron, y tenían buenas razones para no hacerlo. No sé qué pasa con los chinos, esa es otra historia. Son la parte más interesada. Obtenían el 15% de su suministro de petróleo de Irán. ¿Y qué han hecho? ¿Dónde estaban esos maravillosos ejercicios militares en el mar? ¿Lo recuerdas? Todos mis colegas militares en Estados Unidos hablaban de ello. Sí, lo de Irán, China y Rusia, sus barcos plantando cara a la armada estadounidense. ¿Ocurrió? No. No sé a dónde fueron todos esos barcos, pero no pasó nada. Así que los rusos tienen una fuerte sensación de haber sido engañados o desilusionados ahora con China. No tienen remordimientos respecto a Irán, porque Irán no quería recibir ayuda. Pero están conmocionados por lo que todo esto significa para ellos mismos y para la forma en que se está gobernando su país. Bueno, me pregunto si parte de esta presión que podría estar acumulándose sobre Putin va a obligarle a cambiar un poco. Porque ahora que vemos que las líneas del frente ucraniana se han debilitado, gran parte de la línea defensiva está ahora detrás de los rusos. Y de nuevo, el tiempo se está volviendo más cálido y se habla mucho de una gran ofensiva de primavera que se avecina. Me pregunto, ¿hasta qué punto esta presión sobre Putin para escalar la guerra en Ucrania de una manera importante podría realmente materializarse? No como una forma de abandonar su posición, sino al menos para mostrar que la guerra de desgaste no es para siempre. Esto es lo que ahora está abriendo la oportunidad de avanzar más hacia la guerra de maniobras, o esencialmente de escalar de forma significativa, en parte para complacer a algunas de las personas que están oponiéndose. Pero eso está por verse. Como decía, para nuestro oponente Rusia, este no es el mensaje que quieres enviar, el de que no respetamos su disuasión, porque si quieres que respetemos tu disuasión, más vale que escales de forma contundente. Creo que hemos llegado también a ese punto ahora. Así que sí, tiempos desafortunados, supongo, tiempos difíciles por delante, pero muchas gracias. ¿Tienes algún pensamiento final antes de que terminemos? No, ojalá no fueras tan pesimista. Como dije sobre Irán, no parece tan mal como la gente piensa. En cuanto al señor Trump, creo que la situación se ve muy mal. No veo ninguna manera de que pueda sobrevivir a las elecciones de noviembre, en cuyo caso quedará políticamente neutralizado, lo cual no es algo malo, porque con la arrogancia que hemos visto tras la captura de Maduro, realmente necesita que lo contengan. Así que las cosas podrían ser peores. Creo que, de un modo u otro, Rusia reforzará las provocaciones occidentales. Solo espero Putin lo haga voluntariamente. I hope that Mr. Putin does this voluntarily. Bueno, eso es un problema. Solo una reflexión final. Lo que nunca se debe hacer es poner a las grandes potencias en una posición estratégica en la que sea todo o nada, en la que arriesguen todo y sientan que no tienen salida. Y veo que casi todas esas potencias están ahora en esa situación.
Como dijiste, Trump tiene mucho que temer ahora. Si esta guerra no sale bien, es difícil imaginar que pueda sobrevivir políticamente. Estados Unidos, como país, parare mi talskram breaksis, me recursos a diferentes stin y mauer. Es decir, que tienen que ganar esto. Resources, so it has to win this. Iran also fighting an existential war. Irán también está librando una guerra existencial. No tiene nada que ganar y todo que perder, así que debería desatarse y luchar con todo lo que tiene. Y por supuesto, Rusia también ve esto ahora como una amenaza existencial. Ya sabes, podrían temer un ataque de decapitación estadounidense. Todos se encuentran en una situación en la que, esencialmente, es todo o nada. Y ahora es el momento de derrotar al enemigo o derrotarnos a nosotros mismos. Es una posición terriblemente muy peligrosa en la que estar. Pero no, es muy difícil ser optimista. Aún así agradezco no el optimismo, sino tu análisis sincero. Así que gracias. Well, Bueno, gracias por escucharme.